Bueno, continuamos con nuestras clases de aparato circulatorio. En esta oportunidad vamos a hablar de la presión arterial. Implementamos esta modalidad de hacerlo virtual debido a la imposibilidad de dar esta clase, que creo que es esencial, fundamental en el aprendizaje de la fisiología humana. La presión arterial es una de las variables fisiológicas más celosamente controlada. Existen múltiples mecanismos que nos aseguran tener una presión arterial dentro de un rango estrecho que asegure la adecuada perfusión de los distintos órganos y por otro lado evite que se produzca un daño en la integridad de los vasos sanguíneos. Y además es muy sencilla de determinar. Ustedes en los prácticos lo han visto, lo verán, cómo podemos hacer una medición de la presión arterial con simples instrumentos que tenemos al acceso en la práctica clínica de todos los días y nos permite conocer mucho de la situación del estado cardiovascular de una persona. Si nosotros fuéramos una casa, podríamos asegurarnos tener una presión medianamente estable, hidrostática, de líquido, es decir, el agua que corre por las cañerías, como yo les mencioné en clases anteriores, y de ese modo asegurar de que el agua llegue a todos los lugares que nos interese y fundamentalmente lo más difícil, vencer la gravedad y llegar a la parte más alta de un edificio. Pero si el ser humano es un edificio o se comportara como tal, en realidad tendría una altura variable que va cambiando de acuerdo a la posición corporal que tenga, como vemos en esta imagen, que el individuo puede estar recostado, sentado, parado y en tal caso necesitar distintas condiciones de presión arterial que aseguren la llegada a la parte más alta del cuerpo, que es el cerebro. La presión arterial se define como la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier área de la pared arterial y se expresa a través de las distintas técnicas que tenemos para medirla entre presión sistólica, diastólica y presión media, como ya hemos mencionado. También tiene utilidad lo que llamamos la presión diferencial o del pulso, que como vimos puede verse modificada de acuerdo a las características de las arterias. Continuando con la ley de Ohm, que también vimos en hemodinamia, si el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, podríamos considerar que la presión es lo coincidente con voltaje, la corriente con flujo y seguimos teniendo resistencia. Y en el caso del cuerpo humano, sucede que la presión arterial es la presión que vamos a considerar, el flujo está determinado por el gasto cardíaco y las resistencias va a ser la que otorgan todos los vasos sanguíneos en su conjunto, lo que se conoce como resistencia periférica total o resistencia pulmonar total, que sería su coincidente para la circulación menor. Por lo tanto, si desgranamos lo que es la presión arterial, vamos a tener que está determinada por el gasto cardíaco y por las resistencias periféricas, y a su vez, como vimos cuando vimos el aparato circulatorio en la parte de la función de bomba, el gasto cardíaco está definido por el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico por el volumen de fin de diástole, que lo determina cuánta sangre vuelve al corazón, es decir, el retorno venoso. En tanto que la resistencia está modificada de acuerdo a distintos parámetros, de los cuales vimos según la ecuación de Poiseuille, el más determinante es el radio, ya que la potencia a la cuarta hace que cambios pequeños en el radio determinen grandes cambios en la resistencia. Y los vasos que tienen mayor probabilidad de cambios de su radio son aquellos que tienen una mayor capa media, un mayor componente muscular liso, y eso ocurre a nivel de las arteriolas. La presión arterial tiene distintas velocidades de respuesta para ser corregida. Existe una regulación que es rápida, como todo lo rápido que ocurre en nuestro organismo está mediado por el sistema nervioso. Una regulación intermedia, que vamos a ver enseguida, que es neurohumoral, es decir, una combinación entre los fenómenos nerviosos y la circulación de hormonas que van a actuar produciendo distintos cambios. Y un tercer componente de una regulación a largo plazo, que va a tardar horas o días en alcanzar su objetivo, que tiene que ver básicamente con la regulación de las concentraciones de sodio y agua, es decir, de la cantidad de líquido extracelular que va a tener el organismo como uno de los componentes determinantes de la presión arterial. Vamos a ver en primer lugar lo que corresponde a la regulación rápida. Y en la regulación rápida, el actor estrella
o los actores estrella son los varoreceptores, también conocidos como presorreceptores, receptores mecánicos constituidos por fibras mielínicas en una forma de red, se les llama en forma de spray, que descargan cuando se distiende la pared arterial y están distribuidos en múltiples vasos, en la mayoría de los grandes vasos, pero hay altas concentraciones en dos lugares en particular. Uno, en lo que se conoce como seno carotidio, que es lo que ocurre posterior a la bifurcación de la carótida, a nivel de la carótida interna, y a nivel del callado aórtico. Estos receptores, estos varoreceptores, tienen una descarga continua que ocurre con presiones entre los 60 y los 160 a 180 milímetros de mercurio, por debajo de los cuales no vamos a tener descarga, por debajo de los 60 milímetros de mercurio, es decir, para caídas muy importantes de la presión arterial estos varoreceptores no van a funcionar, y para presiones muy elevadas va a haber también una respuesta incompleta de estos varoreceptores, y vamos a ver también porque no se tienen un desacondicionamiento a distintos valores de presión. Lo que hacen estos varoreceptores es funcionar como amortiguadores de la presión arterial. Normalmente, el solo hecho de tener una presión pulsátil entre sistólica y diastólica a nivel de arteriolas y a nivel de capilares, necesitamos que llegue sin ese fenómeno pulsátil, que tenga un comportamiento más continuo, y estos varoreceptores hacen un ajuste minuto a minuto de la presión arterial, lo que asegura de que tengamos fluctuaciones menores. Como se puede ver en el gráfico esto es lo normal que ocurre en perros con varoreceptores de manera experimental evaluados, que están normales, íntegros, y cuando denervamos los varoreceptores, la presión arterial de ese perro con solo pequeños cambios posturales fluctúa bruscamente, lo cual no permite, por supuesto, la integridad del sistema cardiovascular. También es importante que los varoreceptores son sensibles a la velocidad de cambio de la presión arterial. Cuando la presión arterial cambia de manera brusca es cuando más disparan los varoreceptores. En cambio, si la presión cambia de manera lenta, no va a haber tanta acción de estos varoreceptores, por esto de que es el corrector de minuto a minuto, más importante para los cambios bruscos que se producen en la presión arterial, y también que los varoreceptores se acomodan a valores altos. Por ejemplo, a 150, si nosotros subimos la presión arterial a 150 milímetros de mercurio, los varoreceptores van a disparar. Pero después de cierto tiempo de mantenernos en esos valores, los varoreceptores dejan de tener disparos a la misma frecuencia de lo que lo venían teniendo, y por lo tanto dejan de tener una función como reguladores de la presión arterial. Si nosotros vemos cómo sigue la vía de estos varoreceptores ingresan a la médula y al bulbo raquídeo a través de fibras obviamente aferentes, fundamentalmente simpáticas, pero los dos principales grupos de concentración de estos varoreceptores, que son a nivel del seno carotidio y del callado aórtico, ingresan no a la médula, sino directamente al bulbo raquídeo a través de dos pares craneales. El noveno, es decir, el glosofaringio, que va a recibir las fibras aferentes de los senos carotidios, y el décimo par, el nervio vago, que asociamos generalmente con el parasimpático, en este caso está tomando fibras aferentes simpáticas, es decir, fibras que, como dijimos, en los nervios no hay una diferenciación entre aferente y aferente simpáticos y parasimpáticos, y va a llegar al bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo se va a integrar en una zona todavía no completamente bien definida en sus partes, pero que se conocen como, en su conjunto, como el centro vasomotor, que vamos a ver enseguida un poco más en detalle, un lugar donde hay transferencia de información también con los centros superiores, por ejemplo los hipotalámicos, que nos permiten tener influencias de la corteza, de las emociones a través del sistema límbico, que van a modificar la presión arterial. Nosotros sabemos que ante situaciones de estrés también se producen cambios en el comportamiento vasomotor, es decir, en el grado, vamos a ver enseguida, de vasoconstricción que tengan los vasos, y por lo tanto no solamente es un fenómeno reflejo, en este caso que estamos viendo solamente el componente reflejo nervioso, sino que también hay llegada de información de los centros
nerviosos superiores. Si seguimos con este gráfico, si nosotros tenemos que hay un disparo de activación de los receptores a nivel del seno carotídeo o del callado aórtico, lo que va a suceder es que va a haber una inhibición de lo que se conoce como el tono simpático, que es un disparo continuo que mantiene un tono simpático, un tono de vasoconstricción a nivel del músculo liso arteriolar. Es decir, nosotros, más allá de la influencia que tengamos de distintas informaciones, fuentes de información, como puede ser la nerviosa por estos receptores o la hormonal, como vamos a ver enseguida, nuestros vasos sanguíneos tienen cierto grado de vasoconstricción y es lo que se conoce como tono simpático. Si nosotros denervamos a una arteriola, esa arteriola se va a vasodilatar. Si nosotros la tenemos con su inervación habitual, tiene algún grado de vasoconstricción que asegura la presión adecuada que necesitamos. Por lo tanto, el fenómeno de activación de los receptores, mecanorreceptores, varoreceptores, va a ser una disminución en los niveles del tono simpático. Y por lo tanto, al disminuir el tono simpático, va a haber una vasodilatación, una dilatación de las arteriolas, en menor medida a nivel de las arterias, y vamos a ver también que hace una activación con el núcleo dorsal del vago y por lo tanto el vago va a mandar información para el corazón para disminuir la frecuencia cardíaca y en algún grado también disminuir el inotropismo, y de ese modo es como también actúa disminuyendo la presión arterial la activación de estos vasoreceptores. En menor medida, lo que hace a nivel de la médula suprarrenal es disminuir la producción de catecolaminas, también de ese modo teniendo un efecto un poquito más tardío, más lento, para disminuir la presión arterial. Si lo vemos con otro gráfico acá, los receptores, ¿sí?, los vasoreceptores arteriales, determinan una llegada a este conjunto de núcleos que en su conjunto se conocen como centro vasomotor. Va a llegar en primer lugar al núcleo del tracto solitario y va a bajar como una respuesta negativa para disminuir la liberación de noradrenalina que ocurre normalmente en el tono simpático, bajando la presión arterial y bajando también disminuyendo, como dijimos hace un rato, la frecuencia cardíaca y el inotropismo a nivel cardíaco. Eso bajando el tono simpático, pero también por una activación del núcleo dorsal del vago, directamente por fibras parasimpáticas va a llegar a nivel cardíaco, disminuyendo la frecuencia cardíaca y en menor medida el inotropismo, ya que el inotropismo no está muy influenciado por el tono parasimpático. Bueno, entonces, ¿cuál es el papel del sistema nervioso en el control rápido de la presión arterial? Produce los cambios rápidos de la presión mediante estimulación del simpático e inhibición a partir del parasimpático. La estimulación del simpático cuando necesitemos subir nuestra presión arterial, teniendo vasoconstricción y aumento del cronotropismo y el inotropismo cardíaco. Y a nivel del parasimpático, la inhibición va a hacer que se produzcan las señales inhibitorias vagales, bajando fundamentalmente la frecuencia cardíaca, no tanto produciendo vasodilatación, porque tampoco es importante el efecto parasimpático para la producción de vasodilatación. Si nosotros necesitamos bajar la presión arterial, lo que hacemos es disminuir el tono simpático. Estos cambios ocurren en situaciones de alarma, de ejercicio y en cambios posturales. Lo que mencionamos recién es muy irrelevante lo que sucede con la actividad de los vasoreceptores en los cambios posturales, es donde más actúan, ya que aseguran que haya una adecuada presión en la parte superior del cuerpo, donde están localizados la mayoría de estos vasoreceptores, y de ese modo dan una información un poco de cómo es la situación de irrigación de presión arterial que le llega al cerebro. Bueno, la contracción arteriolar produce aumento de las resistencias periféricas total. También hay contracción de los grandes vasos, es decir, fundamentalmente de las venas por efecto del simpático, y esto asegura un aumento del retorno venoso, lo que aumenta el gasto cardíaco de manera indirecta al producir el fenómeno de Frank-Starling, y eso también lleva al aumento de la presión arterial.
Y el sistema simpático, cuando estimula de manera directa el corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el inotropismo, de este modo aumenta el gasto cardíaco y también genera aumento de la presión arterial. Pero existen otros mecanismos de respuesta rápida que podríamos llamar neuromediados. Y son los mecanismos que voy a mencionar aquí, de menor relevancia, entre los cuales se encuentran los quimiorreceptores carotídeos. Ahí donde tenemos mecanorreceptores también hay quimiorreceptores, que lo que detectan no es un estiramiento por aumento de la presión arterial, sino que detectan hipoxia, la disminución de la concentración de oxígeno. Esta activación es más importante con presiones muy bajas, con menos de 80 milímetros de mercurio. Por lo tanto, es un mecanismo que va a funcionar en la fase en que los mecanorreceptores ya no tienen tanta relevancia, que son con valores de presión baja. Estos quimiorreceptores lo vamos a estudiar más en profundidad cuando veamos la regulación respiratoria, porque por otro lado lo que hacen es modificar nuestra función respiratoria porque nos están informando que nos falta oxígeno. Hay receptores que se conocen como de baja presión y son los presentes en aurículas y en arterias pulmonares. Son también mecanorreceptores y lo que detectan son cambios en la volemia. Esos cambios en la volemia lo que hacen es que se produzcan respuestas vasoconstrictoras cuando hay una disminución de la volemia, ¿sí? Pero también cuando hay aumentos del retorno venoso, lo que se conoce como reflejo volumen, se produce una dilatación de la arteriola aferente del riñón, lo que asegura un aumento del filtrado y una disminución también en la secreción de la hormona antidiurética, es decir, todos mecanismos que van a hacer perder líquido y de ese modo disminuir la volemia. Por lo tanto, podríamos resumir que los receptores de baja presión son receptores presentes en cavidades de baja presión como las aurículas y las arterias pulmonares y que lo que actúan es fundamentalmente no midiendo presión sino volemia, y al medir volemia aseguran ajustes de esa volemia tanto a nivel renal como de manera indirecta modificando el retorno venoso. Existe otro reflejo conocido como de Bainbridge, que es el control reflejo auricular de la frecuencia cardíaca. Cuando la aurícula se estira, se genera un incremento neuromediado de la frecuencia cardíaca. Lo que asegura de este modo es una contracción más enérgica, intentando propulsar la sangre y evitar el estancamiento de la sangre en las aurículas. Este reflejo de Bainbridge es uno de los determinantes fundamentales de esa modificación de la frecuencia cardíaca en base a cuánto líquido hay en las aurículas. Otro fenómeno, de manera directa, es la estimulación del nódulo sinusal. El nódulo sinusal, ustedes recuerdan, es el marcapasos natural del corazón. El nódulo sinusal, cuando es estirado, cuando se estiran las fibras auriculares, se activa con mayor frecuencia y por lo tanto también hay un incremento de frecuencia cardíaca, pero en este caso no es neuromediado, es directo sobre el nódulo sinusal. Cuando es neuromediado es lo que se conoce como reflejo de Bainbridge. Otros receptores muy importantes que determinan lo que se conoce como respuesta isquémica del sistema nervioso central son los quimiorreceptores presentes en distintas localizaciones del sistema nervioso central, en algunas localizaciones cercanas al centro, a los núcleos vasomotores, y que se activan ante la presencia aumentada de ácido láctico, ante una disminución del pH, ante el aumento de la concentración de dióxido de carbono, que lo que hacen es incrementar la presión arterial a través de estimular el centro vasomotor. ¿Y cuál es la función de esto? Bueno, es un mecanismo de extrema sensibilidad y para situaciones de extrema gravedad, que es momentos en que el cerebro está recibiendo menor aporte de sangre y por lo tanto se acumulan estos detritos y estamos ante una situación de riesgo de vida para las neuronas, y entonces de manera inmediata, de manera directa sobre el centro vasomotor se activa los fenómenos que van a asegurar un aumento de la presión arterial intentando mejorar la irrigación. A veces el problema isquémico no es que ha bajado la presión, en ocasiones sí, pero puede ser que el fenómeno isquémico esté dado porque se ha obstruido un vaso sanguíneo y no le llega sangre a una parte del cerebro y el cerebro activa algunos de estos mecanismos. Bueno,
En ese caso el cerebro no sabe cuál es la causa, pero detecta isquemia y activa mecanismos e intenta suplir ese déficit de llegada de sangre con un aumento de la presión arterial sistémica. Existe un reflejo que incluye a los músculos estriados esqueléticos, que es lo que se conoce como el reflejo de compresión abdominal. Y en este caso también, cuando nosotros tenemos una disminución en la volemia o una disminución en la presión arterial, se desencadena un reflejo en cuyo caso los efectores son los músculos esqueléticos abdominales. Se contraen los músculos esqueléticos abdominales comprimiendo las vísceras y de ese modo, como exprimiéndolas, sacando el contenido de sangre que hay en las vísceras y llevándolas al corazón, aumentando el retorno venoso. Es otra forma de refleja neuromediada que tiene el cuerpo para asegurar un mantenimiento de la presión arterial. Bien, los mecanismos de respuesta inmediata y lenta para el control de la presión arterial son los mecanismos humorales, es decir, donde median sustancias que son liberadas al torrente sanguíneo. Algunas de efectos más sistémicos, otras de efectos localizados, casi como autacoides, como vamos a ver enseguida que sucede en el endotelio. El tono vascular, cuánto va a estar de vaso contraído o de vaso dilatado, más allá de los fenómenos nerviosos, como vimos enseguida, hace un rato, tiene que ver con un balance entre sustancias vasodilatadoras y sustancias vasoconstrictoras. Podemos nombrar entre las sustancias vasoconstrictoras las catecolaminas, que no solo actúan como neurotransmisores para la vasoconstricción, sino también a través de la producción en la médula suprarrenal como hormonas, ¿sí? La adrenalina y la noradrenalina. La angiotensina 2, muy importante, vamos a ver enseguida como parte del eje renina-angiotensina-aldosterona. Serotonina, con un efecto un poco más local. Endotelina, un producto del endotelio. La hormona antidiurética, que estudiamos cuando estudiamos neurohipófisis. El tromboxano A2, también un fenómeno local vinculado a la activación de las plaquetas cuando tenemos un fenómeno trombótico. Y la vasodilatación está mediada por las bradicininas que se activan cuando se activa también la coagulación, se producen bradicininas a partir de la calicreína. Las prostaglandinas, fenómeno también autacoide, las prostaglandinas tienen un efecto, una duración muy breve, por lo tanto tienen un efecto principalmente local. Muchas prostaglandinas se activan también cuando se activa un fenómeno trombótico, pero asegurando ese equilibrio entre vasoconstricción y vasodilatación que necesitamos. Otras hormonas que no hemos visto, como el péptido natriurético atrial, la hormona de producción a nivel cardíaca, y el óxido nítrico, también conocido como el factor vasodilatador derivado del endotelio, porque tiene acciones localizadas en el endotelio. Es también de un efecto autacoide. Bueno, la corta duración manejaba la presión arterial mediante modificaciones del gasto cardíaco y la presión sistémica total, la resistencia, sistémica total. Eso aseguraba mantener una adecuada presión arterial. Pero cuando nosotros empezamos a ver ajustes a larga duración, ya no solo es importante el manejo de las resistencias o del gasto cardíaco mediante modificaciones del tono vascular, produciendo vasoconstricción o vasodilatación, sino que empieza a tomar relevancia un órgano central en la regulación de la presión arterial, que es el riñón. Y en el riñón lo que se va a modificar es lo que se conoce como el gasto urinario. Vamos a ver cuánto producimos de orina, es decir, cuánto eliminamos de sodio y agua, que va a estar regulado de acuerdo a las necesidades de presión arterial. Si nosotros tenemos una hemorragia, se va a producir una caída de la presión arterial, el riñón va a disminuir su producción de orina con la idea de retener líquido y al retener líquido asegurar que se mantenga la presión arterial. Por otro lado, hay fenómenos neurológicos como la generación de la sed que nos van a dar por los osmoreceptores que ya vimos, producción de hormona antidiurética, y también nos va a motivar
a consumir líquido en caso que tengamos una pérdida de líquido. Ahora, cuando tenemos un exceso de líquido, que sería en la condición de una presión arterial alta, obviamente se va a ver restringida esa necesidad de ingesta de líquido, por lo menos no va a haber sed.